En- Primero quería preguntarles si han revisado el solucionario que les he pasado. A ver dónde está. Creo que es... Sí, han logrado revisarlo porque a lo que he visto, el licenciado solo resolvió una función y una ficha y dijo que todos se parecían. ¿Lo has revisado? Porque hay dos fichas que mandó el licenciado que sí valía la pena revisarlo. Ay, perdón, tenía otra reunión acá. Eh, Ay, disculpen un segundito. Ya, bueno, no tengo idea de qué está pasando. Ya, espero que no estén escuchando lo otro. Aquí está. Ya, lo que valía la pena. Perdón, chicos. Eh, Les decía, aquí valía la pena revisar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Autores más joven. Esta era la parte más interesante de todas las fichas. Que está en la parte de libros y en otra parte más estaba, no recuerdo. Ya, pero ¿han revisado el solucionario o nada? Ya. De todas maneras, esta ficha sí quisiera que lo revisemos porque creo, al menos lo que uno me dijo, no les han eh, enseñado, o al menos eso me dijo un estudiante. Entonces, ¿de qué trataba? Vamos a hacerlo esta ficha, ya, del libro. Entonces voy a abrirme esto y nuestro... Acá está, ya tenemos. Una preguntita, ¿escuchan una canción de fondo? ¿No se escucha nada? Ya, súper, es que están reproduciendo aquí otra cosa. Me he olvidado que hoy día tenía una reunión. Pero no importa, ignóralo. Ya, entonces vamos a hacer esta ficha del libro, solamente como repaso, porque esta parte sí era interesante. Y la Hola chicos, manera en la bienvenidos. que les ¿Se he me mandado escucha? el solucionario no es del todo correcto. Espero que sí. Sí, Bueno chicos, sí, pues escucho. gracias por Ya, entrar a les la decía, reunión. la manera Gracias por la de la confirmación. que le he mandado el Gracias por entrar a la solucionario, reunión. Les donde agradezco a nombre de está toda la organización. ficha libro Somos uno es, Proyecta si no Tech me y equivoco, estamos ficha por uno empezar la libro, fase de ficha entrevistas. uno Ha almacén, sido muy ardua la ficha tarea uno de libro. las Aquí entrevistas está. porque se ha Esta es recibido la más de manera en la que yo 150 mandé postulaciones el y solucionario. alrededor de solo 50 Y personas aquí han sido estoy las limitando seleccionadas por para pasar a esta fase. una respuesta. Nosotros Esto no reconocemos el es potencial que correcto. todos ustedes Ya, tienen, todo el funciona, pero no entusiasmo y sería lo las ganas correcto. de ayudar Solo más que vamos a todo al hacerlo proyecto. correr. ¿Dónde está? Esto era Y B de, estamos acá para de desenvolvernos de Def. la mejor manera, ¿no? B de Vamos Def. a presentar a Daniela Marca Valdellón. Ella nos va a explicar un poquito Ya, más a fondo qué trata Proyecta Tech. Daniela, ¿estás ahí? ya, ahora sí. Vamos a hacerlo correr para ver qué es lo que salía. Esta línea Sí, de ¿cómo código están? que Buenas dice noches. where Gracias por row num unirse menor o igual a uno a la limita la reunión. Vamos respuesta a a una comentarles un poco sola más línea. acerca de lo que trata Tab, este que Proyecta no TIC. existe, este de qué tabla es pues. Unos segundos Esto para es compartir la diapositiva. Mientras B tanto, de inf, Junior, si no me por favor, equivoco. quizá algunas personas pueden vertir sus B de comentarios. inf 272. Van a disculpar. Gracias, Daniela. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué es lo que más les ha Un interesado del segundito, un proyecto? Tal segundito, vez un alguien quiera segundito. Está un compartirnos poco lento. algo, algún voluntario. Ya, ahora sí. Esto. Me devuelve una sola línea. Eso es lo que limita esta línea de código where row num Recuerden menor o que igual estamos a acá uno. para desenvolvernos de la Entonces, mejor ¿qué manera. pasaría si yo Estamos no en le la fase de pusiera esto? Acá entrevistas. ya me devuelve todos. Eso es porque le estoy limitando a la Y también se cantidad, les va a pedir al a código todos, del por libro. favor, que puedan hacer el favor de Entonces, encender sus si yo no camaritas. limitara Así eso, me los vamos mostraría la edad conociendo de cada uno de todos. ustedes. Ya, Buenas pero noches. precisamente por eso lo estaba limitando a uno, porque Buenas si no lo noches. Mi nombre limitaba, es Iván. me Buenas muestra noches. todos Y los autores con sus pues edades del tengo libro.
Ya, muy buenas pero esta expectativas limitación, sobre al el parecer, proyecto. Más bueno, que todo es está para el apoyo y mal. No, colaboración no y es que está ayuda, mal, ¿no? sino que hay una manera correcta de Para las resolverlo, personas que que eso es lo que necesitan quisiera recalcar, de nuestra que hizo el ayuda. licenciado, Entonces, que yo creo prácticamente que no hemos ha sido seleccionados resuelto. también por alguna razón y Bueno, por sí, eso esta es parte que sí, estamos sí, en sí lo resolvió, en pero esta no etapa de lo entrevistas. enseñó a lo que me dijo un estudiante. Y es bastante interesante. ¿Por qué? Voy a ponerlo acá y Exactamente. voy a poner Como les esto decía, todos tienen algo que acá. nos ha interesado mucho y reconocemos más que todo el entusiasmo que han puesto en cada una de Ya, sus respuestas. ahora sí. Y también Entonces, haciendo esta como ficha del estamos libro, en el área vamos a hacerlo todo. Solo de ficha uno libro. pedagogía y capacitación, Entonces, necesito esperamos que código todos del sean libro, el título, eso donde lo tenemos en libro, tengo muy código del dinámicos, ¿no? libro, título, así que voy a hacer, Tal vez como alguien ya más, les había algún dicho, otro voluntario para primero contar un les poco sugiero acerca hacer de un su select interés en nuestro from proyecto. y hacer los datos Sí, que buenas tenga. noches, ¿cómo A están? ver, ¿Se me disculpen, escucha? esto ya lo voy a Escuchamos. cerrar. Disculpar, tenía, ahora sí, que estaba escuchando doble. Y ahora sí, sin distracciones. Aquí tengo el código del libro, el título editorial. Eso está en código del libro, título, no tengo editorial, estos dos datos. Entonces yo lo que hago generalmente es con un comentario me pongo, aquí voy a obtener los datos, código del libro, aunque eso ya lo voy a mandar como argumento, y título. Entonces hago un select from relacionado con esto. Select, asterisco, from, select from, acá está del libro, listo. En realidad yo necesito code libro y título. Code libro y título. Si esto lo hago correr, tendría que funcionar. Ya está funcionando. Lo tengo que limitar. Where el code libro tiene que ser como argumento. Así que yo le puedo mandar cualquiera de estos. Voy a usar de ejemplo el 1. Listo. Esto tendría que funcionar y esto ya estaría listo para meter a mi procedimiento función si así es que lo necesite. Ahora, el editorial. ¿Dónde está editorial? Necesito el nombre del editorial, supongo. Editorial, nombre. Ya, tiene que estar relacionado con code libro, es decir, con el número del code libro debo obtener el editorial. Entonces tengo que comparar el ID editorial con el editorial de la tabla editorial. Entonces aquí voy a tener el título, bueno, nombre editorial. Nombre editorial, ¿dónde está? Tiene que ser una combinación entre libro y editorial. Select, asterisco, from, libro, L, coma, editorial, E, where L.id, edi, así se llama el ID del editorial, va a ser igual a E.id, edi, listo. Y tengo que limitarlo al mismo código del libro, and L.code libro va a ser igual a 1. Ya. Mi punto es que con este código debo tener todos los datos. Entonces, si lo hiciera correr esto, ya tendría todos los datos del editorial correspondiente. Pero a mí solo me interesa el título, así que aquí pondría solamente título. Título. Listo, ya tengo el título. ¿Qué más? Número de autores. ¿Dónde tengo número de autores? Eso está en... el libro tiene precio stock, número de almacén. Autor. Es autor... Ya, vuelvo a recalcar. Con el código del libro debería obtener el número de autores. Entonces tendría que ser escrito por código de autor y código del libro. Aquí está, el código del libro le mando y yo voy a tener la cantidad de autores. Entonces aquí voy a poner los datos, número de autores. Primero le voy a obtener el número y aquí me pide literal. Esa es una función ya un poco conocida, ya el licenciado les ha mostrado cómo hacer. Yo también en la anterior clase, de todas maneras, hoy les voy a mostrar otra manera de hacerlo. Así que lo vamos a hacer todo, ya. Entonces aquí tengo, hemos dicho, escrito por. Select, asterisco, from, escrito por, where. Como les dije, todo tiene que ser con el código del libro. El código del libro va a ser igual a 1. Escrito por, código del libro igual a 1. Listo. Esto ya me tendría que marcar todos los autores del libro. Aquí tengo 2 autores. ¿Qué pasa si le menciono el 2? ¿Cuántos autores tengo? 4. Voy a usar el 2.
En todas las consultas voy a usar el 2, solo como ejemplo porque tiene más autores. Listo. Pero esto me devuelve 4 respuestas. Yo quiero saber cuántos autores hay. Entonces tendría que hacer un conteo. Entonces uso la función count. No es necesario en este caso que lo agrupe, así que ya tengo la respuesta. Listo. Y eso lo voy a volver a literal. ¿Qué más? Autor más joven. Aquí ya es lo que me interesa. Aquí tengo el nombre y la edad del autor. Ya, nos vamos a saltar esto, ahorita lo vamos a hacer en conjunto y hacer referencia a un libro. Este dato más lo voy a poner aquí. Hacen referencia al libro, hacen referencia al libro. Esto tampoco lo hizo el licenciado, así que yo les voy a mostrar cómo yo lo resolví. Hacen referencia al libro. ¿Cómo un libro hace referencia? El libro en la tabla referencia al libro, el código libro 1 hace referencia al código libro 2. Entonces, si le hacen referencia, el código del libro tiene que estar en el código del libro 2. Si hacen referencia al libro. Entonces, voy a hacer un select asterisco from de referencia al libro. Va a ser igual al número 2. Perdón. From referencia al libro, está bien. Where. Ahora sí, el código libro 2, porque esos son los libros a los que hacen referencia. Entonces, code libro 2 va a ser igual a. Ahora sí lo estoy forzando solamente para hacer mis. Como lo haría en mi procedimiento, porque eso va a ser una variable. Entonces, aquí hay 3 libros que van a hacer referencia. ¿Cuándo no harían referencia? Pero vamos a ver si al 1 le hacen referencia. Si le hacen al 3 le hacen referencia. Vamos a ver. Si le hacen al 8, digamos, le hacen referencia, le están haciendo. A ver, un número más grande, 18. Y igual le hacen referencia, todos están haciendo referencia. 58, no creo que exista. No hay ningún dato. ¿Qué pasa en este caso cuando no devolvemos ningún dato? Yo podría tranquilamente contar cuánto es la respuesta. Count. Así es como yo lo hice. Yo lo estoy contando. Así que lo voy a copiar esto así con el count, referencia al libro 58. Y si no hay ninguna referencia, el resultado va a ser 0. Y si hubiera alguna referencia, por ejemplo como el libro número 1, el resultado sería ya un número mayor a 0. Entonces aquí esto me sirve para poner una condicional diciendo que si el libro es, bueno, el contador, aquí en este caso, es mayor a 0, le están haciendo referencia. Entonces aquí me pide que textualmente responda sí o no. Listo, ahora sí nos vamos a ir a la parte de autor más joven. Autor más joven. Datos, autor más joven. Autor más joven. Así yo lo resuelvo. Si me pongo en el comentario los datos que estoy obteniendo. Y aquí hago las sentencias SQL. Todo esto es 61. Pero esta parte que lo vamos a hacer aquí, en teoría dicen que no lo he enseñado. Y parece algo interesante. ¿Cómo obtengo los autores más jóvenes? Primero me voy a enfocar a la edad. Acá en la tabla autor tengo lo que es código de autor, nombre, dirección, sexo, fecha de nacimiento y nacionalidad. Ya, pero recuerden que todo debe ser de acuerdo al código del libro. Entonces, ¿cómo lo puedo relacionar o vincular esto? El código del libro. Acá está el código del libro. Un autor ha tenido que escribir un libro. Aquí está escrito por. Tenemos el código de autor y el libro. Ya. Entonces esa es la tabla que vamos a usar en este caso. Solamente para saber qué autor escribió el libro 1, por ejemplo. Entonces hago el select asterisco from el escrito por. Listo. Le voy a poner como nombre Ahora sí. Where código del libro va a ser igual a 2, porque a ese es el libro al que estamos haciendo referencia. Ya, código del libro igual a 2. ¿Qué más? Con esto tengo los autores. Solo los IDs. Ya, código de autor. Ahora, para obtener las edades de estos autores, tendría que hacer lo siguiente. Juntarme con la tabla autor va a ser autor A, y aquí
le voy a aumentar la condición and código de autor a.código de autor. Código de autor va a ser igual a e.código de autor para que estén relacionados, y esto ya me devolvería todos los datos del autor del libro 2. Aquí está, tengo 4 autores y aquí tengo el nombre, tengo la fecha de nacimiento y todo lo necesario. Ya. Entonces, hasta aquí estaba igual el licenciado. ¿Qué es lo que hizo el licenciado y qué es lo que hice yo? Yo, como les he dicho, simplemente lo que hice fue restar el dato actual con, o sea, la fecha actual con la fecha de nacimiento, y ya tenía la edad. Y luego de eso lo ordené por edad, nada más, cosa que el autor más joven iba a ir al inicio. Entonces, como ya estaba al inicio, lo limité a una tabla, pero en teoría esto está mal. Así que vamos a hacer como el licenciado lo hizo. Bueno, lo hizo, no lo completó, aquí lo vamos a completar. Solo faltaba un pequeño detallito. Ya, ¿cuál era el detallito que faltaba? Aquí ya tenemos todos los datos. Vamos a ver solo los que nos interesan. Fecha para sacar la edad, el nombre y el código de autor. Así que nos limitamos a eso. Va a ser a.código de autor, coma a.nombre, coma a. Fecha de nacimiento. Ya está. Estos son los datos que nos interesan. Ya. ¿Por qué? Porque necesito el nombre, la fecha. Ahora aquí, si no me equivoco, el licenciado sacó el máximo de la fecha de nacimiento. Sí. ¿Por qué? Si es el autor más joven, es el que la fecha más alta haya nacido. Es decir, si tienen uno, aquí tenemos 4 autores, digamos. Uno, digamos que nació en el año 2000 y los otros en el año 1990. Entonces, la máxima fecha es del año 2000. Por ende, ese es el autor más joven. Esa fue la lógica que utilizó. Por ende, a la fecha de nacimiento lo agrupó con máximo para sacar el máximo de la fecha de nacimiento. Pero si nosotros hacemos correr esto, ya no nos funciona. ¿Por qué? Primero tenemos que agruparlo. Group by. Lo tenemos que agrupar por, si no me equivoco, es fecha de nacimiento. A ver, un segundito. No, pues lo tenemos que agrupar por... Es que en este caso ya tenemos el código del libro. Ya. Voy a borrarlo esta parte del código del libro. Solo le voy a poner este dato. Código de autor es igual a código de autor de esto. Y ahora sí lo voy a agrupar por código del libro. A.código del libro. Y el nombre ya no nos mostraría. Eso sería una limitante. Ya, en este caso no está dando. De otra manera lo voy a hacer. Perdón. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacar select el máximo de la fecha de nacimiento. Ya, como estábamos quedando. Y luego, como lo voy a agrupar por el código del libro, voy a mostrar el código del libro. Listo. Ahora, ¿de dónde voy a sacar esto? Obviamente de autor. Pero tengo que hacerlo con el escrito por para vincularlo. Entonces, al autor le voy a poner A. Entonces, fecha de nacimiento A.fecha de nacimiento, código del libro A.código del libro. Y ahora voy a usar código de autor. A ver, tengo que hacer el autor y el escrito por, sí. Escrito por va a ser E. Listo, ahora sí lo puedo vincular. Where A.código del libro, va a ser igual a E.código del libro. Ya, ¿qué más? Lo tendría que agrupar por el código del libro. Group by código del libro. A.código del libro. Ya. Es casi lo mismo que estábamos haciendo hace rato. De hecho es literalmente lo mismo. A.código del libro. No quiere funcionar.
Apunto código del libro, identificador no válido. Código del libro. Ok, ¿por qué no está funcionando? Código del libro, código del libro. A ver. Esto, en teoría, es lo que hizo el licenciado. Vamos a ver cuál es la diferencia. Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Está agarrando autor, estamos agarrando autor, escrito por, escrito por. El código de autor va a ser igual al código de autor. Ah, nada que ver el código del libro. Código de autor. Perdón, ¿por qué le he puesto código del libro? Sí, tiene toda la razón. Código de autor es lo que estaba fallando. ¿Por qué? Porque, un ratito, código de autor. Ya. Fue un error mío. Y esto tendría que ser código de... A ver. Código del libro. ¿Y esto funciona? Sí, ¿por qué? Máximo entre la fecha de nacimiento. Ya, del autor, escrito por... Al código del libro. Digamos que esto lo estoy haciendo con... Ah, lo estoy agrupando del escrito por, entonces tendría que mostrar esa variable, en teoría. Sí, aquí hay algo, un detallito interesante que ni yo me he dado cuenta antes. Si lo estoy agrupando con la variable que esta es de la tabla escrito por más que la tabla autor código del libro sea lo mismo, no me va a imprimir. Esto recién me estoy dando cuenta. Por más que es el mismo dato, código del libro. Ya, entonces cuando lo agrupen por un dato tiene que ser exactamente el mismo dato que llamen a su consulta. Ya, es algo que recién me estoy dando cuenta por más que sea el mismo dato. Ya, esto lo que hace es me está sacando simplemente la fecha con el código del libro. La fecha con el código del libro. Tenemos la tabla escrito por que tiene el código de autor, el código del libro y el autor porque necesitamos simplemente su fecha de nacimiento. Ya, entonces a esto, perdón, ¿alguien estaba queriendo decir algo? Ay, no, ya. Entonces seguiremos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el licenciado? Esto simplemente ha sido para sacar la fecha de nacimiento. Sí, creo que alguien está un ratito. Ta, 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 ta. Esta consulta simplemente era para sacar la fecha de nacimiento de acuerdo al código del libro. Y lo está limitando que tiene que ser el mismo autor, tanto para autor y el escrito por. Y luego le vamos a poner lo del código del libro. Le vamos a mandar literalmente. Ya. Entonces, esto fue puesto por el licenciado en una sentencia de where. A esto es lo que me refería. En este tipo de sentencia, bueno, de pregunta del where, está haciendo referencia a estas dos variables que se ha creado y le está preguntando si está dentro de este select. O sea, el mismo select que ahorita lo hemos prácticamente replicado, que nos da la fecha y el código del libro, está haciendo la pregunta. Es como un inner join, pero no es inner join. Eso era lo extraño. No es un inner join, pese a que parece. Entonces, ¿para qué me sirven estos datos? Ahora sí puedo sacar lo que es, a ver qué me está pidiendo, el autor, el nombre y la edad. Entonces voy a hacer un select asterisco from donde tengo el nombre, tengo un autor. Ya, tengo el nombre, tengo la fecha de nacimiento y necesito el escrito por también. Autor A, escrito por. Ya, escrito por E.
¿Por qué necesito el escrito por aquí? Porque aquí le voy a mandar el argumento del código del libro. Entonces voy a poner where primero lo voy a poner el código de autor que sea exactamente lo mismo. A.código de autor. Código de autor va a ser igual a E.código de autor. Para que no se confundan las tablas. Siempre tiene que tener el mismo ID. Ahora sí le mandaría como dato el ID del libro. Ya, pero en este caso, ¿qué estoy haciendo? Si yo hago correr solamente este select con código de autor, me devuelve todos estos datos. A ver, tengo el nombre, tengo la dirección, fecha de nacimiento, nacionalidad, todo. A mí me interesa, como hemos hecho antes, el código de autor le vamos a poner e.código de autor, coma, ¿qué dato más me interesa? El nombre, autor.nombre, coma, y la fecha de nacimiento. Eso está en autor.fecha de nacimiento. Esos son los datos que me interesan. Ya, esos son los datos que me interesan. Ahora, en escrito por tengo el código del libro, que es lo que me interesa limitarlo, porque siempre tengo que limitarlo con algo. Entonces aquí simplemente hubiera puesto yo escrito por código del libro va a ser igual a 2, pero lo que hizo el licenciado es comparó, o sea, este select from que acabamos de hacer antes me devuelve dos datos, el código del libro y la fecha. Lo voy a cambiar el orden, la fecha lo voy a poner al otro lado, aunque no, lo vamos a dejar ahí. Ya, tengo el código del libro y la fecha. Entonces yo podría en esta sentencia where poner el código del libro. ¿Dónde está? Ya, primero es la fecha, después es el código del libro. Entonces la fecha, o sea, a.fecha de nacimiento, coma, ahora el código del libro, que está en e.código del libro. Y esto le voy a decir que esté sí o sí en este select from. Voy a poner acá y lo voy a indentar así. Ya. Entonces lo que les dije hace rato. Aquí tengo la fecha de nacimiento y lo que va a hacer en realidad es comparar esta fecha de nacimiento con todas las tablas que estén aquí. Como pueden ver, este select from que acabamos de hacer nos da muchas fechas con muchos códigos del libro, porque no está limitándose aquí por el código del libro. Eso lo vamos a poner acá. ¿Por qué? Acá, en este select from pequeño, el primerito, el subselect from que hemos hecho, como tiene el código del libro, si yo le pongo el número 1 acá, va a decir que tenga la fecha de nacimiento y el código del libro 1 y esté en este select from. Ya, eso era lo único que el licenciado hizo y al parecer no enseñó a nadie, a lo que me han dicho, que es hacer una consulta where a un select from. Es hacer una consulta where a un select from, y al parecer esto es bastante útil y seguramente va a haber un ejercicio de esto en el examen. En realidad, ¿para qué les serviría esto? Es bastante interesante. Si ustedes tienen este código, por ejemplo, una consulta, esta es una consulta que solamente me saca la fecha de nacimiento y el código del libro. Pero si yo quisiera saber, por ejemplo, a ver, lo voy a quitar el máximo, voy a poner asterisco otra vez, voy a dejar de agruparlo, ya. Al inicio yo tenía todos estos datos. ¿Qué pasa si yo quiero tener el nombre? Con el máximo no puedo tener el nombre. O sea, si yo pongo coma autor.nombre, esto no me permite. Cuando lo agrupan con con alguna variable, por ejemplo código del libro, no te va a permitir mostrar más datos más que
el dato agrupado, que es código del libro, y lo que están haciendo. Por ejemplo, puede ser sum, max, min o cualquier otra función que hayan hecho que sea de tipo group by. No les va a permitir dar otra variable. Entonces para eso nos está ayudando bastante esta sentencia select from. Si se dan cuenta es el mismo select a las mismas tablas, código de autor, es el mismo select, solo que aquí al compararlo la fecha de nacimiento con los que están aquí adentro ya puedo obtener más datos, por ejemplo el nombre y el código de autor. Ahora sí ya puedo obtener más datos que si lo hubiera hecho directamente no podía. Aquí ya tengo el nombre y puedo tener más datos. Puedo tener, a ver, le voy a poner asterisco si es que me muestra todos. Me muestra todos: nacionalidad, código del libro, fecha de nacimiento, sexo, dirección, todo. Entonces, esto es como un pequeño truco, se puede decir, cuando tengan sentencias de tipo max, min, sentencias de tipo de agrupación. Ya. Cuando tengan sentencias de tipo agrupación, de group by, no pueden obtener más datos. Entonces para esto les sirve un select dentro de un where. Al parecer es muy interesante, muy importante. Creo que no hay otra forma en que le pueda decir esto. Ya, y esto, como les he dicho, es el código del libro y eso lo está mandando como variable. Nosotros hemos puesto el 2, así que lo vamos a poner el 2 directamente. El 2 ya está. Listo. Ya. Pero todavía no tengo el más joven. Entonces aquí tendría que agruparlo. No. Ya, todavía no tengo el más joven. ¿Cómo tengo el más joven? A ver, como dice el licenciado, es exactamente lo mismo. Ya, esto yo lo aumenté. Y ahorita lo vamos a aumentar. Si yo le mando el ID número 2, tendría que tener en teoría una sola respuesta. Tengo 3 ya, no lo ha limitado. Ya, primero vamos a sacar la edad más. Bueno, aquí ya este es otro código. Para la edad ya tengo la fecha de nacimiento, ¿verdad? Y ya hemos visto que esto nos devuelve el nombre, la fecha de nacimiento, el código de autor. Para obtener la edad, simplemente tendría que... Yo puedo poner aquí otro, que va a ser el código to char, si no me equivoco. Un segundito. To char. A ver. No me acuerdo, a veces es un poco fácil olvidarse. Es esto. To char el dato actual, o sea, sysdate, en el formato de años, solamente le estoy agarrando los años, menos to char la fecha de nacimiento del autor. Esto está en el dato autor en formato años, y todo esto lo estoy poniendo en la variable tal. Sin esto también puede funcionar, solo que se muestra de esta manera. A ver. Se muestra de esta manera, que en cierta forma no interesa si se muestra un poco largo el título, pero para hacerlo un poco más entendible, esto lo puse en paréntesis y aquí le puse edad, un alias, ya, solo para que se vea la consulta un poco más entendible. Edad, que es la resta del dato actual, sysdate, menos la fecha de nacimiento del autor. Ya, ahora sí. Bueno, el licenciado no les dijo cómo limitarlo. Order by. Porque esto me sigue devolviendo tres datos y a mí me interesa el autor más joven. Me sigue devolviendo 3 datos. ¿Qué está fallando? A ver, alguien escrito. Me devuelve un dato. ¿Por qué? El mismo código el que hizo el licenciado. Group by, order by, group by. Ya lo tengo esto aquí, tengo la edad. Y si se dan cuenta me devuelven los mismos datos.
O sea, 3 veces el mismo dato. ¿Por qué? Tres veces el mismo dato me devuelve. From... Escrito por... ¿Dónde está? A ver. Porque así llegamos al mismo punto de lo que yo le hice, limitarlo a una tabla, pero eso no es lo correcto. A ver, dame un segundito. Tienes el... A ver, te devuelvo un dato, dices, ¿no? ¿Puedes pasar tu código acá al chat para compararlo? Tal vez alguna que otra cosa puede variar. Por favor, si lo puedes pasar. En vez de order by, ¿qué? ¿No sería group by? A ver. Esto es así, ya. Y aquí sería group by, supongo. Group by. Y tendría que ser escrito por punto código del libro. Código del libro. Ya, pero en este caso se me va a dar error porque no me va a mostrar todos estos datos. De edad, fecha de nacimiento. Código del libro. No. Ya. A ver. Solo lo voy a hacer la prueba esto. Si devuelvo un dato, vamos a comparar cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Ya, 2021. En este caso te recomiendo no usar 2021, sino el toChar, paréntesis, sysdate, coma, el formato años, menos toChar. En este caso, ya, ahora sí. En vez del 2021. Ya, escrito por, escrito por... Ya tengo el código de autor, limitándolo. Aquí es en otro orden, ya, pero está bien. Aquí tengo el código del libro y el máximo de la fecha, escrito por y el autor, agrupado por el código del libro del autor. La única diferencia sería esta agrupación, que tendría que ser aquí A y A, según lo que hice. Código del libro, autor no valía. A por código del libro. Quizá autor. Ya, y aquí estás mostrando también del autor. Código del libro. Autor. Ah, no, perdón. Escrito por. Es este el tuyo, ¿no? Perdón. Está bien, es lo mismo. A ver. Escrito por código del libro. Código del libro. Es exactamente lo mismo. ¿Alguien ve alguna diferencia? Voy a volver a hacer correr. Sí. Ya, es exactamente lo mismo. ¿Qué ha pasado? A ver, aquí estas son cosas, no sé, que no tengo ni idea de qué ha pasado. Vamos a ver otra vez. Tengo, a ver, el nombre y la fecha. Vamos a cambiar, vamos a quitar estos datos, digamos, para tener exactamente lo mismo. Nombre y la fecha. Escrito por, aquí está escrito por, autor, con el código de autor es el mismo al de escrito por. Son los mismos, es lo mismo. Tengo la fecha de nacimiento, el valor 2. Ah, bueno, a ver. ¿Qué pasa si a tu código le ponemos el número 2? Le devuelve 3 valores. Es el mismo problema. ¿Qué pasa si a mi código le mando el 1? 1. Me devuelve 1. Es el mismo problema que tenemos. 2. Nos devuelve más de una fila. Entonces no lo resolvió totalmente.
La única solución que yo encontraba era limitarlo. O sea, lo mismo que mandé al solucionario, limitarlo a una columna, porque en un procedimiento van a tener este dato, pero solo deben tener un dato, como funciones. Entonces la única solución que yo tenía era hacerlo de esta manera. Ay, ¿por qué no quiere? Esto sí da y... es where es and en este caso. And... Listo, limitarlo a un dato. Sería... y ahora que le pregunten esto en su clase. ¿Alguien se lleva bien con el licenciado? Si alguien se lleva bien con el licenciado, sería que le pregunten este código específicamente que hizo en clase para hallar el, bueno, la edad o la edad y el nombre de un autor. Le pueden decir, si mando el libro, el código 2 me devuelve 3 datos, pese a que sean los mismos. Según lo que me comentaron, el licenciado no quiere que usen el distin.ct, que eso en teoría lo solucionaría. Ay, no sé si he escrito bien. Distin.ct, no, ¿cómo es? Distin.ct para el libro número 2. Eso también lo solucionaría el distin.ct. Esa es una opción, o utilizar el row num. En realidad, entre limitar la tabla a una sola respuesta y usar el distin.ct, prefiero que usen el distin.ct. Es más correcto, se puede decir. Y esto sí limitaría a una sola respuesta, como se pide o como se tendría que pedir. Pero si alguien se lleva bien con el licenciado o antes de su examen, podrían hacerle esta pregunta: que el código que les ha mostrado en clase, que es este, como ejemplo, han hecho, digamos, en el libro número 2 y les devuelve 3 respuestas. Código del libro número 2 les devuelve 3 respuestas. ¿Qué pasó? Ahí, creo que esto aquí está. Este era. Libro número 2 y les devuelve 3 respuestas. A ver qué les dice, porque yo creo que esto ya lo estaba limitando. De todas maneras, la consulta select dentro de una pregunta condicional where me pareció bastante útil por el mismo tema que les dije hace rato. Si ustedes tienen una sentencia SQL de tipo max, o sea, de tipo group by, cualquier sentencia SQL group by, no van a poder tener los datos de nombre o otros datos. Para eso me pareció interesante utilizar este tipo de sentencias de where in un select. Ya. Sería eso, que lo vuelvan a hacer ustedes a modo de práctica en algún otro ejercicio tal vez. Ya, pero entonces vamos a usar nosotros el distin.ct. Que espero que no les... Es que no encuentro otra solución. Literalmente estamos haciendo casi lo mismo que hemos hecho en el solucionario que les he mandado, pero con distin.ct. Ya, pero en este caso ya tenemos los datos, nombre y edad, que es lo que nos pedían. Entonces aquí voy a decir que ya tengo los datos. Autor más joven. Autor más joven. Listo. Ya tengo referencia al libro, número de autores, editorial, código del libro, título, que estos eran los sencillos. Este era el que me parecía interesante, pero al parecer no está tan completo como pensaba. Pero ya, la solución, distin.ct, o en último caso, si no tienen otra, limitan a una respuesta. Para limitar una respuesta, como les he dicho, es un where row num menor o igual a 1. Ya. Listo. Ahora sí podemos hacer nuestro procedimiento. Create or replace. Create or replace. Replace. Procedure. Este se llamaba... ¿Qué se llamaba? Ficha 1 libro. Ficha 1 libro. Las variables lo voy a poner aquí abajo. Tengo de entrada el código del libro. Entonces va a ser code libro, mejor xcode libro. Va a ser de entrada, va a ser un number. Ahora los de salida.
come. Aquí abajo lo voy a poner. Lo voy a hacer de esta manera. Ya, ahora sí. De salida tengo el título del libro. X título. Título. Va a ser una salida, va a ser el tipo varchar. Y título puede ser algo largo, así que le voy a poner de 100. Coma. ¿Qué más? Tenemos editorial. X editorial. Esto es una salida. Esto es un tipo varchar. 2 puede ser igual algo largo, así que va a ser 100. ¿Qué dato más tenemos? Número de autores. Esto me está pidiendo en literal. Ya. En literal. Bueno, primero va a ser una salida de tipo literal, así que es X. Número autores. Va a ser de salida y va a ser literal. Varchar 2. Esto va a ser algo corto. 10. Coma. ¿Qué más tenemos? Número de autor más joven. Tenemos el nombre. X autor. Va a ser de salida. Va a ser un nombre. Así que es un texto. Varchar 2 de 100. ¿Qué más tenemos? Edad. Eso es un número. Porque no nos ha pedido en literal. Así que tenemos X edad. Va a ser una salida. Out. Number. Pueden ponerle varchar, yo creo. No va a haber problema. Y hace referencia al libro, eso es una pregunta y la respuesta es sí o no, así que es un texto. Va a ser xref, le voy a poder llamar. Va a ser una salida. Out y va a ser un varchar. Varchar 2 y yo sé que solamente va a tener 2. Listo, tenemos todo eso. Ahora sí podemos hacer... Bueno, creo que ya no hay nada más de entrada y de salida. Así que vamos a hacer nuestro is, aquí son las variables, aquí begin, nuestro código, end, punto y coma, end, punto y coma, este es como nuestro esqueleto de nuestro procedimiento. Listo. En el begin, en el end, está al revés, end, tiene que tener el nombre de nuestro procedimiento, listo, ahora sí es el esqueleto de un procedimiento. En el begin están todas las sentencias SQL. Por eso hago las sentencias SQL antes de hacer mi procedimiento. Porque al final solo copio y pego y ya está. Voy a identarlo. Y para no confundirlos voy a borrarlo todo esto. Listo, solo tengo procedimiento. Listo, aquí qué datos teníamos, el código del libro y el título. Eso tiene que estar en código del libro. Esta es una variable de entrada, así que el código del libro lo puedo eliminar. Es una variable de entrada. Solo voy a tener el título y esto lo voy a almacenar into x título. El código del libro es la variable que nosotros manejábamos 2. Ahora, como es un parámetro de entrada, todo lo que es 2 y este otro 2, este 2 no, 2 va a ser código del libro, este 2 y este 2 va a ser código del libro. Todas las variables que le hemos forzado es código del libro. Listo, aquí tenemos el nombre del editorial, eso está en X editorial, así que esto lo ponemos into editorial. Luego tenemos el contador número de autores. Esto me pidió en literal, ¿verdad? Y ya. Como yo quiero una salida de tipo texto y esto me está devolviendo un número, y de hecho este número lo tengo que volver a texto, aquí sería conveniente usarme una variable. Y el apartado de is es para variables. Entonces yo me voy a poner aquí, que se llama número de autores. Número autores va a ser un number, punto y coma. A esta variable le voy a poner into número de autores, la cantidad de autores que han escrito el libro. Listo, hacen referencia al libro, Esto es un texto y esto es un número, así que me sería conveniente utilizar otra variable. Hace ref, le voy a llamar, es otro number, punto y coma. Y esto le he hecho un contador precisamente porque si existiera un... Para los que no han entrado hace rato, si yo le mando un libro que digamos no existe, si no le pusiera el count, no me devolvería absolutamente ningún dato. Al ponerle el count estoy contando cuántos datos me devuelve, y si fuera un 0, significa que no está haciendo referencia a ningún libro. Por eso mismo le puse un count, y esto le voy a poner en la variable hace referencia. ¿Qué más?
Autor más joven. Aquí tengo el nombre y tengo la edad. Listo. Y esto me está pidiendo texto y número literalmente. Así que esto se llama autor, X autor y X edad. Todo esto va a ser into. Ay, perdón. ¿Dónde está? Aquí está. Todo esto va a ser into. Bueno. Aquí ya no hay alias, así que este as lo tengo que eliminar. Tengo que hacer into autor, X edad. Listo, esas son las variables que tengo. Listo, solo me falta la referencia, que lo tengo acá, pero me piden un texto, así que lo vamos a hacer después. Cada sentencia SQL tiene que terminar con su respectivo punto y coma, así que le voy a poner a toditos sus puntos y comas. Punto y coma, aquí también punto y coma. Listo, ya tengo esa parte. ¿Qué es lo que me falta? Convertir el número de autores a literal y el número de, bueno, si hace referencia a un sí y un no, como me pide la ficha. Esta ficha me pide un sí o un no si hace referencia o no. Ahora ya, esto lo voy a mover aquí arriba, lo voy a eliminar y lo voy a mover aquí arriba solamente para tener estos datos abajo, nada más. Ya, entonces aquí yo tengo el número de autores, pero esto lo necesito en literal. Así que me voy a crear previamente una función. Esta función ustedes ya se han creado con el licenciado. Voy a solamente copiar lo que se han creado y yo lo voy a hacer de otra manera. Esto es lo que han hecho con el licenciado. Create or replace un número literal, que están agarrando un, bueno, parámetro de entrada que es un número y parámetro de salida va a ser un texto y hacen simples preguntas. If es el número 1, entonces retorno 1. Bueno, a la variable de retorno le voy a poner 1 hasta el 0, hasta el 10, hasta el número que sea. Aquí falta, el licenciado le puso exception, si no hay ninguno de estos, sin datos creo que le puso, nada más. Este puede ser una manera de hacer esta función de convertir un texto, bueno, un número a un texto. Ya. ¿Cuál es la otra manera que les dije que yo les mostraría? Como les he mostrado en la anterior clase, pueden usar el select decode. El decode, para los que no lo recuerden, hace una pregunta en un select decode. Aquí yo le puedo poner el número 1 y si, bueno, la variable a comparar, que vendría a ser, le voy a poner el número 1 y lo voy a comparar con el número 1, por ejemplo, y la respuesta va a ser un texto 1. Bueno, es uno con comillas sencillas. 1. Esto puedo hacerlo a la consulta al from dual, solamente para mostrarles. Es como ¿qué les he dicho? Un switch case. ¿Por qué un switch case? Porque aquí le puedo poner muchas opciones. Ya, pero esto lo vamos a hacer en una función. Entonces yo me voy a crear la función. Create or replace function. Ahora le voy a poner number guión bajo to char le voy a poner. Esto como parámetro de entrada va a tener un número, X número. Va a ser un parámetro de tipo number. Listo. ¿Qué más? Ahora le tengo que decir qué va a retornar. Va a retornar un texto. Return varchar 2. Listo. Ahora las variables que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar una variable que se va a llamar literal, que va a ser, va a ser un varchar. Ningún número va a exceder de, yo supongo que 15 caracteres, así que le voy a limitar a 15. Termino con punto y coma y ahora sí puedo iniciar Beijing. Se lo voy a poner aquí abajo. Beijing. Ahora sí, mi código. Voy a hacer el select. Y aquí voy a usar el decode. Select decode. ¿Cuál es la variable que va a comparar? La variable que va a comparar es el X número. Ya, ¿con qué lo va a comparar? Como es el decode es como un switch case,
Entonces, esta es la variable comparar y estos son los casos. En el caso de que fuera el número 0, yo le voy a mandar el texto 0. En el caso que fuera el número 1, yo le voy a mandar el texto, yo le voy a mandar el texto 1. Y así voy a hacerlo para los 9 números. Listo. Entonces tengo 1, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí ya me excedí esto y esto. Entonces esto es 1 con mayúsculas, 2, 3, 4, 5, 6, el 7, el 8 y el 9. Ya tengo el 0. Ahora, en el caso de que no fuera ninguno de estos, yo puedo poner aquí un caso de default. No sé, puedo poner el mismo X número, ya parezco gringo o de la zona sur, pero lo puedo convertir a to char X número, o sea, a texto, pero un texto que va a ser un número, por ejemplo 25, digamos, pero textualmente me va a devolver, que es lo que me interesa. Ahora, como esta es una sentencia SQL, y tiene una sola respuesta, es decir, si ustedes solo hacen correr esta sentencia SQL, le voy a quitar este caso por defecto y voy a hacer el select from dual. Aquí le voy a poner el número 1, digamos. Esto solo me responde un dato. Entonces, si yo le mando aquí el número 5, me va a devolver textualmente 5. Si yo le mando el número 15, textualmente me va a devolver el número a... Bueno, no le puse el caso por defecto, le voy a poner to char number. To char. Aquí ya no es un dato de entrada, es un texto, le voy a poner extra. Ya, extra. Ese es el caso por defecto. El último. Sin ningún otro dato con comparar. En este caso, como yo tengo una variable, le estoy mandando la variable. Ya, a lo que decía. Esto me devuelve un dato, así que le tengo que poner into. Y mi variable de retorno va a ser x literal. Into x literal. Listo. Esto es un select from, así que es from dual. Punto y coma. Y return el x literal. Punto y coma. Creo que nada más. Podrían poner una excepción, pero en este caso no lo voy a poner. Voy a hacerlo directamente el end. Número se llama number to char. End number to char. Punto y coma. Voy a crearme mi función. Listo. Ahora puedo hacer uso de esta función. Ahí voy a hacer en un select. Esta función le voy a mandar el número 5, por ejemplo. From dual. Y me devuelve el número 5. Es exactamente la misma función que hizo el licenciado, pero nosotros usamos otra opción que es el decode, que es lo que les mencioné en la anterior clase. Por si quieren utilizarlo, pueden usar cualquiera de estos dos. De hecho, para no olvidarme, les voy a mandar esto al grupo de WhatsApp para que yo les recomiendo que tengan a mano este tipo de funciones. Función número a texto, porque siempre pone el licenciado. Y como ejemplito que tengan esto, que les va a servir mucho. Así que esto les voy a mandar al grupo en un segundo. Ya, tenemos nuestra función creada. Vamos a terminar nuestro procedimiento recapitulando. Tengo los datos: código libro, título, editorial, autor más joven, ya lo he puesto en la variable autor y edad. Y solo me faltaba el número de autores en literal. Ahora aquí he visto que el licenciado hace de la siguiente manera. Mi variable de salida se llama número de autores, que es un texto. El licenciado al parecer hace select. Voy a utilizar mi función que se llama number to char. Number-to char. Y el número de autores, que va a ser número de autores. Into
mi variable X número de autores, que va a ser el texto de salida. From dual. Así es lo que he visto que hace el licenciado. Ahora, en el solucionario que yo les he mandado, que hace exactamente lo mismo, pero varía en esto. Yo tengo esto que va a ser mi variable de salida, X número de autores, es lo que yo le he dicho que va a ser mi variable de salida. Yo le pongo directamente X número de autores, va a ser igual a la función number to char, y le voy a mandar el número de autores. Punto y coma. Es exactamente lo mismo. Puedo utilizar esto o esto, que hacen lo mismo, pero que si el licenciado usa este sale from dual, entonces yo les diría usen ese. No se compliquen, hace exactamente lo mismo, la misma función. Le pone a la variable X número de autores el valor en texto de mi función. Hace exactamente lo mismo, así que yo le voy a quitar esto y vamos a hacer como el licenciado hace, porque al fin y al cabo él es el que revisa él es el que les va a dar su nota de cátedra, ¿no? Ya tengo mi número de autores en literal y está en la variable número de autores. ¿Qué más? Hace referencia, y esto tengo que hacer en un sí o no. Aquí es una pregunta. Como ya tengo un número, esto es un número porque me he creado una variable de tipo número y le he almacenado aquí si es que le hacen referencia al libro. Entonces aquí simplemente sería un if este número, si este número es mayor a 0, significa entonces que le hacen referencia, significa que le hacen referencia. Entonces la variable xref, que va a ser la respuesta sí o no literal, le voy a poner, si es mayor a 0, entonces esta variable va a ser igual a sí. Punto y coma. Y por falso, a la variable le voy a poner el valor de no. Punto y coma. Y voy a finalizar mi if and if punto y coma. Listo, ya tendría mi procedimiento. Vamos a ver si funciona la primera. No funciona la primera. ¿Qué dice? Error en la línea 4, se encontró el símbolo paréntesis cuando se espera uno de los siguientes. En la línea 4. 2, 3, 4. ¿Qué ha pasado? Aquí supuestamente. ¿Dónde estoy? Varchar 2, Varchar 2, Varchar 2. Está bien. Está bien. En la línea 4 se encontró el símbolo paréntesis cuando se esperaba dos puntos y into, in, out, varchar. Aquí que estoy fallando, ¿alguien me ayuda? Ay, perdón. Cuando estoy mandando parámetros a una función o procedimiento, no le debo asignar un tamaño. Perdón, eso es un error mío. No le debo asignar un tamaño. Eso es cuando yo creo variables. Si los hiciera aquí, por ejemplo. En este caso no. Listo, ese era el error. Ya, vamos a volver a hacerlo correr. Ahora sí, ya he creado mi procedimiento. Ahora sí puedo hacer uso y llamar a mi función. Así que utilizamos el declare begin. ¿Qué vamos a utilizar? A ver, las variables que nosotros estamos manejando son las siguientes. Necesitamos el código del libro, el título editorial, todos estos voy a crear. Code libro va a ser un number. Aquí tengo que poner punto y coma, sí. Listo, ¿qué más? Título va a ser un varchar. Aquí sí le tengo que poner la longitud 100. De hecho, bueno, ya, vamos a seguir. Código del libro, título editorial va a ser un varchar 2 de longitud 10, bueno, 100, perdón. Punto y coma, no es coma, punto y coma. ¿Qué más? Número de autores en literal. Número de autores. Número out va a ser varchar 2.
esto en... va a ser 15, punto y coma. ¿Qué dato más tenemos? Autor más joven. Autor joven. Varchar. Nombre puede ser largo, así que le voy a poner 100. Termino con punto y coma. Y la edad va a ser un número. Number. Punto y coma. ¿Qué más? Hace referencia al libro. Hace ref. Este es un varchar 2 y va a ser de longitud 2 porque solo son 2 letras. Punto y coma. Creo que nada más. Sí, creo que nada más. Ahora en el Beijing vamos a hacer nuestra llamada a nuestro procedimiento. Ficha 1 libro se llama. Entonces, primero tengo que decirle el código del libro, asignarle. Mi código del libro va a ser igual, dos puntos igual al número 2, punto y coma. Ahora sí puedo llamar a mi ficha libro y mandarle las variables en el orden que estamos recibiendo. Código libro, código título, código editorial, número de autores, autor, edad, referencia. Algo que yo les recomiendo es que, bueno, cuando se creen su procedimiento, créenselo de esta manera, porque va a ser mucho más sencillo hacer esto. Ustedes pueden copiarse todas estas variables y directamente pegarlo aquí. Listo. Voy a eliminar las X. Y aquí ya directamente pueden ponerle si es un varchar 2 de 100 o lo que sea. O sea, sería más fácil y más rápido hacerlo de esa manera, pero en nuestro caso lo vamos a hacer paso a paso ya. Y eso se evitarían para enviar a problema de que no lo tienen que enviar en el mismo orden. O sea, nosotros sabemos que estamos respetando el orden. Código libro, título editorial, número de autor más joven, edad, hace referencia. Debe ser el mismo orden, edad, referencia. Porque si estuviera en otro orden, aquí le envía en otro orden y va a dar error. Ya. Entonces voy a mandarle todo. Código del libro, título, editorial, número de autores, coma, autor más joven, coma, edad, coma, hace ref, listo. Termino con punto y coma, no tengo nada más que hacer, ahora solo es imprimir. Ya, para imprimir es de bms-output.put, si no me equivoco, putline, paréntesis, voy a hacer un rpath y le voy a poner variable por variable. Código del libro. Alguien recién está ingresando. ¿Dónde está? Perdón, un segundito. ¿Dónde está? Ya lo perdí el mito. Aquí está. Ya. Entonces voy a imprimirlo toditos. El rpath voy a hacer de longitud 20. Ay, no, perdón. Primero es el texto. El texto. ¿Cuál es el texto? Código del libro. Código de libro, dos puntos, espacio, le voy a poner 30 y lo voy a rellenar con espacios, nada más. Para los que no conocen, si es que no han entrado a una clase anterior, rpath solo rellena espacios, o sea, al texto o a la variable que le pongan aquí, lo rellena con 30 caracteres el símbolo que le pongan aquí, nada más. Listo, y esto lo voy a concatenar con la variable que le corresponde, código del libro. Para hacerlo un poco más rápido, simplemente voy a copiar y pegar, o sea, lo vamos a hacer todo en una sola línea. Claro que si quieren ponerle título al lado, simplemente tienen que concatenar el título, nada más. Ya, pero nosotros lo vamos a hacer todo en una sola fila. Título. Y aquí le voy a poner el título. Después editorial, número de autores, autor más joven, edad y hace referencia. Listo, aquí es editorial. Todo esto lo voy a borrar. Ahí. Editorial.
espacio. Aquí es número de autores, autor más joven, la edad, y por último hace referencia al libro, y un signo de admiración. Listo, aquí tendría que terminarlo con un ends. Ahora sí, yo creo que podemos hacer uso de nuestro procedimiento. Listo. Código del libro 2, título A Sangre Fría, editorial A Sangre Fría. Eso suena sospechoso, a no ser que nos hayamos equivocado en algo. Ya, vamos a seguir. Número de autores 4, autor más joven, Slinky, edad 16, hace referencia, sí, ya está. Esto me está pareciendo raro, vamos a hacer otro número, 1, prevaleceremos. 3, América. El título no creo que sea igual a la editorial, así que algo hemos debido fallar. Vamos a revisar nuestro procedimiento. Intro editorial, título. Ya, voy a ver qué me responde mi select from para editorial. Voy a quitar el punto y coma, voy a quitar el into y directamente le voy a poner un asterisco. Código del libro 2. A Sangre Fría, nombre. Este es el nombre del editorial, ¿verdad? A ver. E.nombre. Editorial sería E.nombre. Sí, ese es el nombre del editorial. Aquí, como pueden ver, sí me equivoqué, porque aquí tendría que ser E.nombre. Ahora sí. Voy a volver a crear mi procedimiento. Procedimiento creado, voy a llamar a mi procedimiento y ya está. Editorial M. Graw-Hill, listo. Ya, fue un error de SQL que hice, no devolví el dato correcto y ya está corregido. Listo. Hace referencia, un libro que no hace referencia, creo que... A ver, ¿qué pasa si le pongo un libro que no existe? 58, digamos. 58. No se ha encontrado ningún dato. Libro número 9. Sí. ¿Qué libro no hace referencia? Quisiera un libro que no hace referencia a ningún otro. 10, 11. Todos hacen referencia. 12. 13. Ya, el 13 no hace referencia. Aquí está. Ya, entonces podemos estar seguros de que nuestra función sí está cumpliendo su objetivo. Bueno, esto tranquilamente puede ser una función, lo hemos hecho directamente, no hay problema. Ya. Bueno, nos hemos extendido más de lo que pensé. Simplemente tratando de explicar esta pequeña partecita que me pareció muy importante, pero que al final no devolvía un solo dato, que yo creí que sí lo hacía. Pero es bastante importante y recalco para funciones de tipo group by, porque las funciones, cuando hacen una función de tipo group by, no les va a devolver más datos que el dato agrupado y el dato función que han hecho para lo que hayan hecho el group by, por en este caso max, o puede ser count, o puede ser sum, o cualquiera que necesite group by, solo les va a devolver dos datos. Para obtener más datos de estos es interesante usar de esta manera un select from. En realidad es el mismo select from que está aquí, pero en la condición where agrupa las respuestas que te está dando el select from de aquí adentro, pero aquí ya le estás limitando a yo quiero solamente los que coincidan con este y este. Si fuera solo con un dato, por ejemplo, no sé, bueno, si le pongo el max no tiene sentido, porque tendría que saber qué número máximo tendría que ser. No tiene mucho sentido si lo hago así. En este caso sí, ya ahora.
Ya, pero para obtener más datos de los que tienen es bastante interesante. Ahora, sus respuestas del ejercicio que les he dado. Perdón, ¿dónde está lo que les he dado? Está aquí. ¿Dónde está lo que les he dado? Aquí está. Sigo revisando los que han enviado. Por si acaso, todo lo que... ejercicios que se suba también tienen puntos extras. Si es que ya hemos quedado que iba a ser una práctica. Estaba haciendo la práctica. Ya quería mandarles, pero todavía no he acabado. De todas maneras necesitan mucho más ayuda en cursores y procedimientos. Perdón, en cursores y triggers. Que no es más difícil, no se asusten. Es de hecho más sencillo. Triggers es mucho más sencillo. Lo triggers es si es que hay algún cambio en una tabla, hago algo. Puede ser un procedimiento, una función, un insert, un delete, lo que ustedes quieran. Pero trigger se resume a eso. Cuando hay algún cambio en una tabla, hago alguna acción. Eso lo van a ver en 2 semanas. La siguiente semana va a ser cursores. Y cursores es como imprimir este de procedimientos. Bueno, no imprimir, es como hacer un select from. Es como hacer un select from de lo que sea. Select asterisco from libro, digamos. Un cursor lo único que te va a hacer es leerte toda esta respuesta en un for. O sea, va a leer esta fila, va a volver a recorrer el for, va a leer esta segunda fila, va a volver a recorrer el for, va a leer esta tercera. Eso es lo que hace un cursor. Así que no se asusten, es bastante sencillo. Ya, lo que les decía antes de que me pierda. Esos ejercicios que les he dado, a ver, ¿qué complejidad tenía? Creo que no había mucha complejidad. ¿Dónde está? Creo que lo hice aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Libro 1. Este es solucionario que les mandé la semana pasada. Auxiliatura funciones. No. Procedimiento solucionario. Creo que este es. No, eso es lo que acabamos de hacer ahorita. Y esto, para que no me olvide, los enviaré al grupo de WhatsApp ahora mismo, porque me voy a olvidar si no. Solamente para que tengan las funciones a mano. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Escritura simple. Solamente para que tengan las funciones a mano. Como les digo, no vale la pena perder tiempo en funciones que ya se han creado anteriormente. Simplemente copien y peguen lo de número a texto y ya está. Ahí se ahorran unos 5 minutos y son muy valiosos. No sé por qué no está enviando. Ya. Entonces, ¿dónde está? Aquí está. Este tiene que ser. Ah, ya, aquí está. Ya. En este caso, lo que yo estaba haciendo para... estos son los 2 ejercicios que les he dejado. Como pueden ver, la sentencia SQL, esto podría ser una función de número a texto. Es lo que han hecho, literalmente es esto. ¿Qué más? Número de almacén es la suma del precio más el stock. Es cuánto han ganado, cuánto... ¿Qué dice? A ver, ¿qué es el procedimiento de muestra? Nombre de la empresa, ¿dónde está ese dato? Ah, no, no es esto. ¿Dónde está? Procedimientos. Aquí está. Ya, cantidad de buses por empresa, cantidad de buses 3. Aquí literalmente estoy haciendo lo que he hecho anteriormente. Esto lo pongo en un número y este número lo convierto a texto. O sea, lo llamo a la función número literal. Como les he dicho, yo manejo de esta manera. La variable que voy a devolver lo llamo a la función. Lo que hace el licenciado es un select from, que es equivalente a esto. Select número literal, número de buses, o sea, esto. Into esta variable que voy a retornar from dual. Es lo que hace, es literalmente lo mismo, igual funciona, no hay ningún problema.
Y esta pregunta de sí o no era exactamente lo que hemos hecho hace un momento. Si el número es mayor a cero, sí, si no, no. Y lo que hemos hecho es contar. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que no hace referencia o no existe, entonces va a ser cero datos. Y con cero datos van a tener problemas, mejor contarlo y les va a decir que son cero datos. Luego aquí no hay ningún problema. Esto hay algunos que lo han hecho con funciones y está súper bien, pero en realidad yo lo hice de esta manera. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No es esto. Ay, ¿dónde está? No, no es esto. Aquí está. No, tampoco es esto. ¿Dónde está? Aquí está, ahora sí. Ya. Entonces, el número uno es como lo que acabamos de hacer. Si es un sí o es un no, es una pregunta de if. If el Mercedes es mayor a cero, o sea, ¿existe un Mercedes? Si existe, entonces respondo sí, si no existe, respondo no. Listo. Luego el número literal era para que practiquen, ya está. Es lo que acabamos de hacer. Ahora en la segunda, en la ficha 2, literalmente es la misma consulta, o sea, a asiento, toditos son la misma consulta. Solo que en este caso, por ejemplo, primero voy a contar cuántos asientos tienen. Entonces, yo voy a usar la placa 1314, bueno, sí, 1341 TRD para ver cuántos asientos tiene. Entonces, si yo hago correr esto, me va a decir que tiene 12 asientos. Ahora, ¿cuántos tienen estado regular? Simplemente le pongo la condición estado regular a la misma consulta, si se dan cuenta. Luego a la misma consulta cuántos son inhabilitados. Luego a la misma consulta cuántos son habilitados. Luego a la misma consulta cuántos son habilitados y son ventana. Eso era para decir cuántos asientos hay en ventana habilitados. Lista de habilitados. Hay 6 asientos en ventana y hay 4 asientos en pasillo. Este mensajito era simplemente agregar la condición ubicación, ventana y hacer el conteo. Después ubicación en pasillo y hacer el conteo. Una vez tenido estos datos, era lo mismo que hemos hecho anteriormente, una función de número a texto, 6 y 4. 6 y 4, o sea, como pueden ver, no hay aquí no había mucha complejidad tampoco. Si la hacían de esta manera, es la misma consulta, pero hecha muchas veces. Algunos sí se han complicado, pero eso quería ver cómo lo resolvían, porque es un ejercicio sencillo y quería ver cómo lo resolvían. Que si se dan cuenta, por cuarta vez creo que les estoy diciendo, es la misma consulta. Select from asiento y la placa tantos. Si se dan cuenta, es la misma consulta. Lo estoy remarcando que es la misma consulta. Solo se agrega una condición para un nuevo dato. Y no tengan miedo de hacer eso, el licenciado mismo hace varias consultas para un solo dato o dos datos. No tengan miedo de hacer 2, 3, 4, 5, 10 consultas. Siempre y cuando obtengan los datos, está bien. Nada más. En la parte del procedimiento, como pueden ver, no hay ninguna complejidad. Es las consultas en la variable que corresponde. Las consultas en la variable que corresponde, la variable que corresponde. Los que son número a texto, solo se llama la función número literal. Listo, ya está. Con eso ya está hecho todo. O sea, no hay mucha complejidad. Y como les he dicho, esto igual valía puntos. Después voy a poner para cursores también. Después voy a poner para triggers a modo de que practiquen. Para triggers se puede hacer cosas interesantes, ya les digo, es un poco interesante. ¿Qué más? A ver. Una clase tuvo problemas parecidos en funciones. Me hizo utilizar from dual. Ah, ya. Sí, un compañero me pasó su clase, había grabado, al menos la parte que estaba resolviendo, que al parecer no ha resuelto. A lo que he visto, no sé si es todo el video, resolvió esta función, número literal, y hizo este otro select, un where en un select. Que esto es lo más recalcante o lo más resaltante de esa clase.
eh, pero al menos ya lo saben cómo funciona. El inner join, sinceramente, yo nunca lo he utilizado porque cuando yo estaba en 72 o en 61, el licenciado no enseñó eso. Enseñó el auxiliar eso, pero en 61, cuando no sabíamos qué cosa era un select from, entonces no estábamos entendiendo muy bien. Por eso no uso mucho yo un inner join. Esto no es inner join por si acaso, no es inner join. Esto es una consulta de un where en un select, no es un inner join, es muy distinto. Y las veces que habían ejercicios con inner join, no había ninguno que no se pueda hacer con un where. Sinceramente, yo cualquier inner join lo duplico con un where. Pero debe tener sus ventajas, no sé. No lo aprendí muy bien, por eso tampoco no les di solucionario con inner join. Algunos han respondido con inner join también. Vale, es como un where. Sinceramente es como un where, un inner join. No tiene otra complejidad, es un where un poquito más complejo. ¿Tienen alguna pregunta? No sé qué más puede entrar en el examen, porque la complejidad son sentencias SQL. La única complejidad, porque el procedimiento, este es el esqueleto, lo voy a borrar. Procedimientos es esto. Create or replace is variables, Beijing, sentencias SQL, listo. Variables de entrada y de salida. Eso es procedimientos, no hay nada más. La complejidad son las consultas SQL. Entonces, ¿qué más podría entrar? No se me ocurre qué más podría meter el licenciado. Esto era lo más complicado que le he visto meter en una consulta SQL. También esto ténganlo a mano mañana en su examen. Sacar la edad. La edad. Hay una función también que redondea al número mayor o al número menor, pero no, según la base de datos que tienen, no creo que lo utilicen. Eso es para sacar cuentas, tal vez. Así que no creo que sea necesario la función para redondear. ¿Qué complejidad más puede tener su examen? Pues, si tienen alguna duda, yo creo que podrían escribirlo al grupo. Tal vez, si hay algo muy, muy complicado, podrían mandarlo al grupo. Tal vez yo les doy una guía. No se los voy a resolver, obviamente, porque estaría mal, supongo. Pero tal vez les pueda ayudar en algo, si hay algo muy complicado. O me escriben, no tengan miedo. Nada más entonces, chicos. ¿Alguna pregunta? Porque mañana es su defensa de procedimientos. No los molestaré con cursores hoy día porque los voy a distraer. Y si no hay ninguna pregunta, yo creo que quedaríamos en eso, al menos por hoy. Sí, claro, o sea, no hay problema. Por ejemplo, hay datos que tienen, hay preguntas que les piden muchos datos. Como la ficha que les dio el licenciado, ¿dónde está? Muchas pestañas estoy manejando. No sé, por ejemplo. Aquí sería una consulta, 2, 3, 4, 5 consultas se hizo acá. Solo para la ficha libro 1. Se hizo 5 consultas, creo que era el más largo. Ficha 1 libro. Sí, creo que este era el más largo. Y más complicado, creo. Por eso es lo que lo resolvimos ahora. Se hizo 5 consultas, pueden tener más, siempre y cuando sea justificado. O sea, si en una misma tabla tienen el título y la fecha, digamos, ¿para qué van a hacer la misma consulta en 2 datos? En el caso del ejercicio que yo les he dado, que es la misma consulta, sí lo hice varias veces porque es un poco complicado mostrar los inhabilitados y los habilitados en la misma tabla. Creo que, un estudiante, sí, lo hizo con funciones. Aquí llama una función que llama a los habilitados y después otra función que llama a los inhabilitados. Y funciona correctamente, o sea, está muy bien lo que hizo, está excelente. Pueden hacerlo así, pero también funciona de esta manera. Y el licenciado no tiene por qué decirles no, porque ese examen de procedimientos lo están poniendo en un procedimiento, están siguiendo la lógica de entrada y de salida, eso es todo. Si fuera de funciones, obviamente tienen que usar funciones. Y ya.
Así que no tengan miedo de usar más de 3 consultas. No tengan miedo. Si lo amerita 7 consultas, yo creo que sí, pero no sé si hayan ejercicios tan largos. Así que eso véanlo bien. ¿Alguna pregunta o un ejercicio súper complicado que les haya dado el licenciado que no hayamos hecho anteriormente? Y antes de que me olvide, el solucionario de la práctica, bueno, de los ejercicios que les he dado de tarea, sigo revisando, pero les voy a mandar el solucionario que es este. Al menos la forma en la que yo lo hice. Que no es la única manera, hay muchas maneras de resolver un ejercicio. Procedimientos, esto le voy a cambiar el nombre. Solución. Práctica. Aux. Ahí. Bueno, está mal casteado. Ya. ¿Y esto por qué no está mandando? Listo, ya mandó. Entonces, ya. Yo creo que ahí quedaríamos por el día de hoy. No tengan miedo si tienen una pregunta muy complicada. Pueden escribirme, no hay problema. Hay cosas que a veces el licenciado piensa que ya lo saben, pero no es verdad. Para ahorrar tiempo, select, si quieres ahorrar tiempo. Porque crear una función te va a tardar, no sé, un par de minutos más. Claro que si es más complicado, por ejemplo, lo que hemos hecho de número a texto, tanto como el de code o como varios ifs, este tipo de cosas es mejor ponerlos en una función. Más que todo porque el licenciado en su examen llamó muchas veces a esta función. Literalmente todo su examen se basó en esa función. Literal al número, literal al número, literal al número, literal al número. Ese tipo de cosas ustedes a la primera tienen que ver. Allá esto es obvio que se va a repetir. Entonces me conviene hacerlo en una función. En pocas palabras, una función se hace cuando ven que se va a repetir más de una vez. O si es algo como un código largo. En esos casos es conveniente usar funciones. O para simplificar sus procedimientos. Tranquilamente todo esto pueden ponerle una función, todo esto pueden ponerle una función, todo esto pueden ponerle una función que les devuelve el dato, bueno, les devolvería nombre y otra función de lo mismo para fecha de nacimiento. Podría ser, pero eso ya depende de ustedes. Serían 2 funciones para 2 datos. Eso es lo único inconveniente. Si fuera un solo dato, todo esto sería conveniente que sea en una función, porque es un SQL largo, digamos, y así su procedimiento se va a ver un poco más limpio y más ordenado. Podría ser. Esto igual podrían ponerlo en una función. De hecho, todo podrían ponerlo en una función, pero tienen que ver si les conviene o no, porque crear muchas funciones puede ser pérdida de tiempo. Podría ser pérdida de tiempo. Ya, entonces, si tienen un ejercicio complicado, lo mandan al grupo y yo lo resuelvo antes de que, bueno, ese rato, antes de que den su examen. Y nuevamente, aunque sea para los que estén aquí, si hay alguna pregunta complicada o algo que no se acuerden, pueden escribirme al WhatsApp, decirme, no me acuerdo cómo se hace esto o cómo podría hacer esto. Yo les puedo dar alguna guía tal vez. Puedo usar, no sé, en último caso, digamos tablas repetidas, usa Distinct porque ni el licenciado lo ha resuelto. Eso quisiera que le pregunten si alguien puede. Que esto que hizo el licenciado no está devolviendo una sola tupla, está devolviendo más de uno. Si alguien puede, le pregunta. Si no, no hay problema. Y no se complique. ¿Qué más? Nada más, chicos. Ya. Eso sería por el día de hoy. Entonces voy a dejar de grabar.